En nuestros vídeos me dejáis muchos comentarios en YouTube, que os agradezco enormemente. Y como he visto que hay multitud de comentarios y además algunos incluso se repiten, quería haceros este vídeo que estamos grabando ahora para presentaros esas preguntas a todos y cada uno de vosotros, porque como parece son muy interesantes y pueden interesar prácticamente a todo el mundo. Ya me conocéis, si me estáis mirando, soy Sergio Nogués, soy abogado, este es Camino al Juzgado, este es vuestro canal. Pasa que hoy no voy camino al juzgado, hoy me quedo en el despacho para poder analizar desde el ordenador las preguntas frecuentes que hacéis y que creo que son muy interesantes. Este vídeo te interesa. Vamos para allá con la primera pregunta que hemos sacado aquí a relucir, es de Santana, dice, pero ¿cómo pasa alguien de pedir un préstamo a ganarle dinero a los prestadores? Es decir, si tú pides un préstamo y luego resulta que es usurero, que estás pagando unos intereses completamente usurarios y abusivos, ¿cómo pasas de tener que pagarle ese préstamo a que te paguen a ti? Solución sencilla. Si tú tienes un préstamo o una tarjeta, vienes a nosotros hacemos un análisis completamente gratuito y vemos si es viable o no reclamar. ¿Qué sucede? ¿Qué conseguimos con la sentencia? Que tú dejes de pagar a ese usurero y echar cuentas. Es decir, si te han dejado 500 euros, por ejemplo, tú has devuelto los 500 euros y encima te han obligado a pagar intereses y comisiones y gastos, pues bueno, todos esos conceptos te los tendrán que devolver, ¿vale? Por eso pasas de tener que estar pagando mes a mes unos intereses desorbitados a, con esa sentencia que conseguimos nosotros, que ese préstamo se cancele, tú ya no tengas que pagar nada, y además echamos cuentas, es decir, oiga, que es que este señor ha pagado a este usurero, le ha pagado unos intereses brutales, y además unas comisiones y unos gastos. Todo ese dinero de intereses, comisiones y gastos te lo tienen que devolver. Por eso pasas de tener que estar pagando mes a mes a dejar de pagar y encima que te restituyan a ti, lo que os digo, sobre todo el tema de intereses, que muchas veces son completamente desorbitados, hemos visto incluso millones de interés, no ya un 10%, un 20%, un 100%, no, millones de interés, completamente desorbitado. Pero bueno, aunque tengas un 25% o un 23%, igualmente te lo tienen que devolver, más los gastos y las comisiones. Por eso pasas de dejar de pagar, ¿vale?, a ellos, a que incluso te restituyan. Primera pregunta, vamos a la siguiente. A ver. Aida, hola, buenas tardes. Entonces, el primer paso es mandarle un burofax a la agencia que cobró tu deuda. Segundo, demanda en el juzgado a esta, ¿o me equivoco? Es decir, me está preguntando por los pasos que hay que hacer. Nosotros, os lo explico en esta respuesta, siempre cuando un cliente tiene un préstamo o una tarjeta y tiene dudas, lo primero que hacemos es pedirle la documentación para ver que es viable, para ver que se puede reclamar. Si vemos que se puede reclamar, que es viable la reclamación, lo que hacemos, como bien indica ella, es el burofax. Es decir, lo primero hay que mandarle una comunicación a esa agencia que dice ella, es decir, a ese prestamista, que pues es una entidad de crédito o incluso un banco o una caja, para reclamarle que se anule ese préstamo o esa tarjeta y que encima devuelvan al cliente lo que os decía en la anterior respuesta, le devuelvan los intereses, los gastos, las comisiones. Eso es el primer paso, siempre es así. Es decir, estudiamos de manera gratuita y sin compromiso para el cliente si es viable, primero. Segundo paso, una vez que hemos visto que es viable, el cliente quiere empezar con nosotros, mandamos esa carta, ¿vale? Una carta certificada, un burofax, reclamando. ¿Qué hacen las entidades? Prácticamente todas, no todas, pero prácticamente todas. Decir que no, que ese préstamo o esa tarjeta está estupendo y que ese 25% o 50% o 300% de interés es completamente viable. Siguiente paso, lógicamente, una vez que tenemos esa respuesta, hay veces que ni responden. Si no responden, les damos siempre, una vez mandada la carta, damos un par de meses para darles tiempos a que respondan. Si pasa esos 2 meses y no nos han respondido o nos responden de manera negativa, ahí ya sí que el siguiente paso es ir al juzgado y reclamarlo ante el juez. Y será el juez el que determine que ese préstamo, esa tarjeta, es completamente nulo, por tanto usurario y abusivo. Falta de transparencia, abusividad, usura, en fin, lo que sea en cada caso. Pero la consecuencia siempre es la nulidad de ese préstamo, esa tarjeta. Entonces, recopilando, primero analizamos la viabilidad del caso, si es viable se lo decimos al cliente, si el cliente quiere continuar con nosotros, carta o burofax, esperamos la respuesta y si no hay respuesta o es negativa, demanda. Esos son un poco los pasos fundamentales. Lógicamente antes damos las condiciones económicas, siempre damos una hoja de encargo profesional, bueno, como otros muchos despachos, informamos al cliente con detalle de qué cosas se pueden reclamar, qué no se puede reclamar, en fin, la información básica. Pero para que os quedéis un poco con los pasos,
es eso. Primero analizamos la viabilidad, eso siempre es gratuito para los clientes. Carta, siempre antes de ir al juzgado, antes vamos a la entidad y decir, oiga, rectifiquen y anulen esa tarjeta. Y luego ya posteriormente, si no lo hacen, como no lo hacen casi nunca, tenemos que ir al juzgado. ¿Vale? Siguiente pregunta, vamos allá. De Yuli. Wow, entonces, si mal no entiendo, el cliente no te paga los honorarios porque lo paga el usurero. Eso es decir, enlazando un poco con la primera pregunta. Además hay vídeos de esto que os dejaré al final y quiero que veáis porque hemos dejado sentencias en las que ya parece que efectivamente nos tiene que pagar el usurero, la entidad financiera. Es decir, nosotros lo que intentamos en las demandas, y conseguimos el 99% de las ocasiones, es que ese préstamo o esa tarjeta que te están cobrando, dejen de cobrártela, se anule, que además te restituyan lo que has pagado de intereses, gastos y comisiones, y además, es decir, nuestra minuta, la del procurador, se haga cargo la entidad financiera, es decir, que a ti te salga completamente gratis. Como os digo, hemos hecho ya muchos vídeos de sentencias favorables de muchas entidades, os dejaré abajo algunas para que los veáis, porque en el vídeo ya explicamos esto y además colgamos las sentencias para que veáis que al final el juez condena en costas a la entidad financiera. Eso supone que en mi minuta, ¿vale?, la de nuestro despacho y la minuta del procurador con el que podamos trabajar, eso lo pague toda la entidad financiera. Resultado, se anula ese préstamo o tarjeta, ya no tienes que pagar nada más. Segundo, todo lo que has pagado de intereses, gastos y comisiones te lo devuelvan. Y tercero, no nos has pagado nada porque conseguimos que nos pague la entidad financiera. Eso es la pregunta que está haciendo. En un porcentaje altísimo, ¿vale? Conseguimos tanto la nulidad como las condenas en costas. ¿Por qué conseguimos ese porcentaje tan alto? Pues que, como os decía en la respuesta anterior, lo primero que hacemos es un análisis. Vamos a asuntos que vemos claros y vemos que es viable. Y vemos que es viable porque estamos todo el día en el juzgado y sabemos qué cosas prosperan y qué cosas no. ¿Vale? Nuestro interés es que a ti te salga bien y nosotros cobrar de la entidad financiera. Es así de simple. Y si el tema tiene algo de riesgo, te lo avisamos. Porque si hay riesgo, es riesgo para ti de perder y es riesgo de nosotros de hacer el trabajo sin cobrar nada. A nadie interesa. Entonces, por eso es precisamente porque lo planteamos de esta manera. Y por eso la respuesta a esta pregunta, efectivamente, peleamos por las costas para que sea la entidad financiera la que nos paga a nosotros y el cliente 0 euros. Siguiente pregunta. Miguel Ángel. Gracias, Sergio. Sigue, máquina. Muchas gracias a ti. Una pregunta. Si está en el juzgado todo en trámite con WeThink, ¿hay que seguir pagando cuotas mensuales? Gracias. Sí, con WeThink, además también hemos hecho muchos vídeos de WeThink que os dejaré alguno. Con WeThink sucede muchas veces que trata de llegar a acuerdos con los clientes, es decir, nosotros presentamos la demanda contra WeThink, presentamos una, como os decía en una de las preguntas, presentamos el burofax, nos dice que no o no nos contesta, nos obliga a ir al juzgado, presentamos demanda y una vez presentada la demanda intenta incluso llegar a acuerdos con los clientes para darles menos dinero y no pagar ni un duro de costas, es decir, no pagarnos un duro a nosotros ni al procurador y que tenga que ser el cliente que nos pague. Una auténtica barbaridad. Hemos hecho muchos vídeos que, como os digo, los dejaré abajo para que los leáis y os informéis. Se refiere a que si hay que seguir pagando cuotas mensuales. Una vez que estamos ya en el juzgado y una vez que hemos planteado todo en el juzgado, si tú dejas de pagar las cuotas mensuales, eso, cuando tengamos la sentencia, se hará un balance de decir, bueno, cuánto te debe WeThink, cuánto has dejado de pagar, se compensa. O sea que si tú, por lo que sea, que alguna vez un cliente nos dice, oye, mira, que es que no puedo pagar, y más en los tiempos que vivimos, pues mi negocio se está yendo para abajo, o estoy en ERTE, o en fin, 1000 situaciones que se dan en la vida, y que desgraciadamente a día de hoy se están dando con bastante frecuencia, y a un cliente dice, mira, es que no puedo pagar. Digo, bueno, vamos a presentar la demanda, vamos a decirle al juez, mira, esto entendemos que es nulo y es abusivo, que lo tenga a la mesa en el juez, y durante ese trámite, si tú no has podido pagar, pues no puedes pagar. ¿Qué sucede? Pues que al final se hará cuentas. Como WeThink te va a deber dinero, haremos cuentas con lo que no has podido pagar y se compensa una cosa con otra. O sea que es una cosa que es viable. Es cierto que lo miramos siempre uno a uno, pero es cierto también que una vez presentada la demanda, puedes llegar a actuar así de esa manera. Y más cuando WeThink, como os digo, está actuando de mala fe. Porque muchas veces, si tú eres cliente de WeThink, aunque hayas presentado demanda, te estarán llamando y te dirán que te ofrece un acuerdo morrocotudo. Pero es falso de toda falsedad, es decir, intentan llegar a un acuerdo siempre, te darán un dinero, decir, no, que es que te doy X dinero, para ver si picas, ese dinero es mucho menos del que te deben, y ese dinero desde luego no contempla las costas judiciales, a WeThink le sale redondo, te paga a ti menos y a nosotros no nos paga, le sale redondo con ese acuerdo. Por eso son acuerdos trampa, que hemos hecho muchos vídeos, como os digo, ¿vale? Y por eso algunos clientes que están con esos acuerdos trampa, que WeThink está jugando
de mala manera, le decimos, mira, deja de pagar. Siguiente. David dice, gracias por la información, es muy importante saber esto. Una pregunta, gracias a ti. Una pregunta, si te dicen lo típico que esta llamada podía ser grabada, ¿yo también puedo decirles que grabo la llamada? Al tratarse únicamente de un asunto entre yo y el que llama. Este asunto es muy importante también, es decir, tú puedes grabar las llamadas. Es cierto que las entidades financieras cuando te llaman las graban, prácticamente todas, y que tú puedes grabar la llamada. Y es más, hemos hecho ya vídeos con audios que nos han mandado los clientes, y lo agradezco profundamente. Si tú tienes un audio de una llamada de una entidad financiera y nos lo mandas, yo te lo voy a agradecer siempre. Si es un tema importante que podemos hacer un vídeo, lo haremos. Siempre tapamos los datos personales, tanto del cliente como incluso de la persona física de la entidad financiera. Es un trabajador que está ahí, nosotros los datos personales siempre los quitamos. Pero lo que es el contenido del audio, hemos hecho muchos vídeos, te dejaré también al final vídeos, con audios. ¿Por qué? Porque son llamadas reales. Y eso interesa, porque con eso sabemos qué están diciendo las entidades financieras. ¿Y qué te plantean? ¿Por dónde te la juegan, básicamente? Porque en esas llamadas son llamadas comerciales. Tanto si te llaman como si llamas tú, ellos siempre tienen una estrategia marcada, siempre. Y tienen un objetivo marcado, siempre. ¿Vale? Entonces, es muy importante esos audios, el ver y contrastar qué es lo que están haciendo. Y por eso, cuando nos habéis mandado audios, hemos publicado prácticamente todos, y tenemos muchos vídeos con audios. Ya os digo que os dejaré para que lo veáis. Entonces, a respuesta de David, sí, puedes grabarlo, y es más, si nos lo mandas, te lo agradeceré enormemente. Lógicamente taparé los datos personales, pero te agradezco enormemente porque eso que te están planteando a ti, se lo harán a todos. Y esa jugarreta que puede ser que te hagan, se la estaré intentando colar a todos. Si publicamos el vídeo y le damos difusión, todo el mundo podrá saber, o mucha gente podrá saber, a qué se enfrentan. Qué jugarreta es la siguiente de la entidad financiera. Withing lo hace mucho, pero no es la única. ¿Vale? Casi todas las entidades financieras están jugando con eso. Y en esas llamadas son además agresivas. Es decir, intentan jugártela de mil maneras. Entonces, claro que lo puedes grabar y si nos lo mandas, muchísimas gracias. ¿Vale? Siguiente pregunta. Baisusita, hola Sergio, todos los microcréditos como Vivus, Préstamo 10, etc., ¿son usurarios y las sentencias serían favorables? Gracias. Vale, como os decía, siempre hacemos un análisis antes de nada, sin compromiso para el cliente y gratuito para el cliente. Siempre hacemos un análisis para ver si es viable. Es cierto que la gran mayoría, ella habla de Vivus, Préstamo 10, son entidades con las que pleiteamos día sí, día también, y que en su gran mayoría son usurarios. Pero es cierto que hay que mirarlo caso por caso. Por ejemplo, hay veces que te hacen un primer préstamo con un TAE 0, es un préstamo gancho que llaman. Te dan un préstamo sin interés, porque saben que luego te van a vincular con otro, y cada siguiente que pagas, pagas todavía más. Es decir, el primero te dan a TAE 0, el segundo ya te lo meten a un 20, el tercero a un 50, un 70, un 100, un 300. Entonces, por eso siempre analizamos caso por caso, de manera gratuita, como os digo. Entonces, ¿la gran mayoría? Sí, son usurarios. ¿La gran mayoría de las sentencias? Sí, son favorables. Es así de sencillo. ¿Qué hacemos? Analizamos siempre antes de poder iniciar cualquier reclamación y te decimos si es viable o no es viable. ¿Cuál es la confianza que yo le transmito a los clientes en el despacho y os intento transmitir aquí? Que nosotros somos un equipo grande que estamos todos los días en el juzgado, vemos sentencias todos los días, estamos todos los días, nos sentamos ahí con el juez y discutimos estos temas. ¿Qué sucede? Que tenemos una información muy cercana y sabemos qué asuntos resultan viables y no resultan viables. ¿Qué sucede? Que cuando tú vienes a Nogués Abogados, tienes a un abogado delante que sabe lo que sucede, y lo que está sucediendo hoy, lo que sucedió ayer, lo que ha sucedido en los últimos 3 meses. Esa es tu garantía. Porque en la vida, desgraciadamente ya lo sabréis, nada es seguro al 100%. ¿Quién nos iba a decir que va a haber una pandemia? Nadie. Hay cosas que no se saben, pero hay cosas que son probables o muy probables y cosas que son muy poco probables. Entonces jugamos con esa probabilidad, ¿vale? Y con ese éxito del 99%. Es cierto que todas las entidades son favorables, no, al 100% no. Es la vida. Es la vida. Pero sí, te dicen que algo es al 99%, eso es muy probable y es lo máximo que se puede conseguir en esta vida. Y en eso estamos. Siguiente pregunta. Johnny Flip, ¿no trabajan fuera de Madrid, no? Sí, trabajamos en toda España. Tenemos despacho físico nuestro propio en Madrid y en Zaragoza, pero es cierto que llevamos asuntos en toda España. Si tú no estás en Madrid, tú no estás en Zaragoza, tú estás, por ejemplo, en Valencia, en Barcelona, o en un pueblo o ciudad pequeña de cualquier parte de España, yo qué sé, la que sea, nos puedes llamar igualmente. No hay problema, trabajamos en toda España, no estamos solamente en Madrid.
Es cierto que en Madrid tenemos un despacho importante, pero como os digo, trabajamos para toda España. Si tú te encuentras en cualquier comunidad, en cualquier provincia de España, no lo dudes, llámanos y te lo miraremos sin ningún coste, ningún compromiso. Aida pregunta por el tema de fichero de morosos. Dice, ¿y cómo se reclama esto si la entidad financiera te puso en ASNEF? Y después vendió la deuda a una empresa de recobro, ¿y a quién entonces reclamas? Me vine a enterar que no me concedía ningún crédito ni al dentista cuando pedí a ASNEF explicaciones. Y me mandaron 2 hojas de todas las empresas a las que había pedido crédito. Es decir, intenta pedir un crédito por un tema personal, no se lo dan porque estás en ASNEF. Y además aquí pidió una deuda con una empresa y luego le viene otra, se la venda una de recobro. Son dichos dos asuntos. Lo primero, es cierto que tú puedes contratar un préstamo o una tarjeta y legalmente lo puedes vender a una tercera empresa, o incluso, aunque siga siendo esa misma empresa la titular, contrate una agencia de recobro por si has tenido una deuda para apretarte las tuercas. Eso lo pueden hacer. Ahora, para eso estamos nosotros. En el momento que vemos que es viable, paramos los pies y presentamos demanda para paralizar todo eso. Tema de ASNEF, es importante. Hemos hecho ya algún vídeo de fichero de morosos que también os dejaré abajo. La verdad es que hemos hecho vídeo de casi todo, porque son preguntas muy importantes. El tema de ASNEF. Si tú estás en un fichero de morosos por culpa de un préstamo o una tarjeta, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros primero miramos ese préstamo o esa tarjeta. ASNEF es la consecuencia. Primero miramos el préstamo o la tarjeta. Si vemos que ese préstamo o esa tarjeta es abusivo o es usurario, ¿vale? Lo que hacemos es demandar a la entidad financiera por ese préstamo o esta tarjeta. Y una vez que ya le hemos demandado, entonces sí que podemos ir a ASNEF a decir, oiga, nos quiten de aquí. Recurrimos e incluso podemos presentar una nueva demanda contra esa misma entidad financiera, precisamente por daños morales por haberte metido en un fichero de morosos. Es decir, esta persona, en el caso, por ejemplo, de este cliente, no le han dado un préstamo que necesitaba por un asunto personal y eso le causa un grave perjuicio, lógicamente. Si es un caso de un dentista, por ejemplo, o cualquier otra cosa que tú no puedes afrontar porque no te dan préstamo, ahí hay un daño. ¿Qué hacemos? Analizamos el caso de ese préstamo o esa tarjeta. ¿Que es reclamable? Como es casi siempre, pero no siempre, pero si es reclamable, lo reclamamos. Y una vez que hemos presentado la demanda, presentamos la reclamación contra ASNEF y una segunda demanda, precisamente por los daños que le están haciendo por no darle ese préstamo, para que le quiten automáticamente de ASNEF y le den ese préstamo que necesita. Entonces, lo hacemos de manera separada. ¿Por qué? Porque para ir por el fichero de morosos contra ASNEF es un procedimiento judicial distinto del que jurídicamente se presenta por el tema de la nulidad de la tarjeta. Son procedimientos judiciales distintos. Esto es una cuestión un poco más técnica, pero bueno, es necesario que sepáis que no es todo en lo mismo porque son procedimientos distintos. Este segundo del fichero de morosos de ASNEF es un asunto de derecho al honor. Derecho al honor, intimidad, en fin. Te están perjudicando y además pedimos que te indemnicen por ese daño que te están causando. Entonces, para que os quede un poco claro, lo que hacemos es atacar la tarjeta y luego atacar a ASNEF posteriormente en una segunda demanda, porque te están causando perjuicio, como es en este caso. A ver, siguiente pregunta. Dreams, ¿es posible reclamar microcréditos a la antigua bonga ya pagados? Bien, aquí sobre todo se refiere al tema de créditos o incluso tarjetas que estén ya canceladas. Habla de Wonga, no solo de Wonga, de cualquier otra. A pesar de que tu préstamo o tarjeta esté cancelado, podemos reclamar. Lo analizamos caso por caso, pero se puede reclamar. ¿Por qué? Porque tú has podido dejar de pagar, pero tienes derecho a que esa tarjeta sea declarada nula por usuraria, a pesar de que ya esté cancelada. O sea que sí, la respuesta es que sí. Puedes reclamar una tarjeta contra Wonga o un microcrédito contra Wonga, e incluso con cualquier otra entidad. A pesar de que esté cancelada, podemos reclamar. Entonces, si tú tienes en casa un préstamo o una tarjeta que ya no usas porque la cancelaste, a pesar de eso, nos la puedes traer y gratuitamente diremos si es viable o no, a pesar de que está cancelada, porque estamos reclamando tarjetas y préstamos ya cancelados. Siguiente. José. Hola Sergio, tengo yo una línea de crédito que ya está presentada la demanda por vosotros desde 2014. Y llevo pagados en un préstamo de 4.500 euros, llevo pagado 21.500 euros. Atentos, ¿eh? Préstamo de 4.500 y ya lleva pagados 21.500. Imaginaros lo que está sacando esa entidad de crédito. Este préstamo para esa entidad de crédito es una maravilla. Te dieron 4.500 y ya llevan cobrados 21.500. Es impresionante, dice. Sí, sí lo es. Y aún les debo, según ellos, 4.200 euros. O sea, es decir, son números que son nada. En fin,
préstame 4.500, ya ha pagado 21.500 y aún le piden 4.200 más. Como él dice, ya hemos presentado demanda por el tema. ¿Qué ganas tengo de que vayáis al juzgado ya? Camino al juzgado también con él. Obviamente estamos camino al juzgado con él también. Y contigo, si quieres, si tienes una situación así. Esta pregunta de José es para explicaros un poco cómo están actuando, ¿no?, las entidades. Es decir, ¿qué se está produciendo con todo esto? A pesar de que tú tengas una entidad primera, un préstamo primero, luego te están cargando los intereses, más comisiones, más gastos totalmente desproporcionados, y al final puedes llegar a una espiral de deuda. Es decir, que tú tengas un préstamo que podías asumir de 4.500 y al final te enfrentas a que has tenido que pagar, pues eso, 5 veces más, y que aún así aún te piden otro tanto de lo que te prestaron, una auténtica barbaridad, y te encuentres atrapado en una espiral de deuda que no puedas pagar. Hemos hecho vídeo de esto, y os dejaré también algún vídeo de estos. Esto es, al fin y al cabo, un cliente cautivo, ¿vale? La expresión cliente cautivo ya lo usó el Supremo en una de sus sentencias, que también tenemos colgada y también dejaremos vídeo, aquí ya hay vídeo para todos, ya lo sabéis. Es cliente cautivo, ¿por qué? Porque ha pedido 4.500 y ha pagado 5 veces más y aún debe todavía otros 4.000 y pico. Es cliente cautivo. Os hice un vídeo muy interesante, además me dedicaba a cantar, que me lo pasé muy bien cantando en ese vídeo, el cliente cautivo, porque es la realidad. Y desgraciadamente no solo le pasa a él. No solo le está pasando a José, está pasando a muchos de los clientes que vienen al despacho. Y es una situación completamente absurda económicamente, que te suban unos intereses de esta manera desproporcionada y al final no puedas llegar a pagar. No puedes llegar a pagar. Y por eso el concepto de cliente cautivo, que como os digo, ya usa el Tribunal Supremo. Como ya lo usa el Tribunal Supremo y ha dictado sentencias del Tribunal Supremo, podemos ir a los juzgados de primera instancia, como en su caso, para decir, oiga, que esto ya lo está diciendo el Tribunal Supremo. Aparte que cae de cajón. Si a ti te dan 4.000 euros, ¿cómo puede ser que con los años debas 21.000? Es que, bueno, 21.000 más otros 4.000, en fin, una auténtica barbaridad. Cliente cautivo. Ánimo, José, porque estamos en ello y lo pelearemos sin ninguna duda. Si es tu caso, ¿vale? Si tienes un préstamo, una tarjeta y ves que esto pagas y pagas y pagas y no ves el final, que sepas que eres un cliente cautivo y así lo ha determinado el Tribunal Supremo y te podemos ayudar. Esta ya era la última pregunta, espero que os haya gustado este vídeo. Son preguntas generales, pero que entiendo que pueden ayudar a todo el mundo. Si os gusta este modelo de vídeo, querría hacer alguno más porque las preguntas son importantes. Lo mismo que decía en unas preguntas de los audios, las llamadas con las entidades son importantes porque a todo el mundo le pasa. Pues estas son preguntas que pueden surgir a cualquier cliente. Entonces me gusta hacer vídeos para que todos podáis oír lo que hemos respondido a un cliente porque sucede a todo el mundo. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Estamos aquí en vuestro canal, El Camino al Juzgado, y vamos a por ellos. O sea que si lo tienes una tarjeta o un préstamo, no lo dudes. Aquí te escuchamos en tu canal, Camino al Juzgado.